Había algo en la manera en que Rodrigo la miraba que lo decía todo sin necesidad de palabras. Pero cuando abrió la boca en alemán, creyendo que ella no entendía nada, ya no quedó absolutamente nada por interpretar. Solo quedaba responder. El mármol blanco del piso reflejaba la luz como si el edificio entero estuviera fabricado con silencio. Esperanza empujó la puerta de cristal templado con la mano izquierda y entró a la boutique con el paso de alguien que no tiene prisa, pero tampoco dudas. La bolsa de tela que llevaba colgada al hombro era marrón, de cuero gastado por el tiempo, con el cierre ligeramente desgastado en una esquina. No era la clase de bolsa que se vendía en ese lugar. Era, sin embargo, la bolsa de alguien que sabía exactamente qué clase de lugar era ese y que había entrado de todas formas. La boutique Maison Elise ocupaba el nivel de acceso de uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad, en ese punto intermedio entre el pasillo principal y la plaza interior, donde el tráfico de personas disminuía y la clientela que entraba lo hacía con una intención más definida. Sus vitrinas exhibían bolsos que costaban lo que un salario mensual promedio, y sus paredes forradas de madera clara y luz cálida transmitían una promesa silenciosa. Aquí no se admiten errores de clase. El piso de mármol blanco con vetas doradas absorbía los pasos con una eficacia casi clínica. Las piezas expuestas descansaban sobre pedestales de acrílico iluminadas desde abajo, como si fueran reliquias en un museo que no necesitaba carteles explicativos, porque los precios hacían toda la explicación necesaria. Esperanza caminó hacia la primera vitrina sin apresurarse. El espacio tenía la temperatura precisa de los lugares que cuidan su propio ambiente con dedicación y un aroma que mezclaba cuero italiano con algo más difícil de identificar, algo parecido a la expectativa contenida. Frente a ella, detrás del cristal, descansaba la pieza que había venido a buscar. Un bolso de cuero color caramelo oscuro, con costuras dobles en hilo encerado, y un herraje discreto que no pretendía llamar la atención, pero la capturaba de todas formas. El tipo de objeto que mejora con el tiempo, el tipo de objeto que dura, el tipo de objeto que uno se promete a sí mismo cuando pasan suficientes años sin prometerse nada. Había sido exactamente eso, una promesa, la primera en mucho tiempo. Esperanza la había hecho en voz baja para sí misma, en la mañana tranquila antes de salir, y había sentido algo que reconocía, pero que hacía mucho que no visitaba. La ligereza de quien decide que se merece algo bueno y lo dice en voz alta, aunque solo lo escuche ella. Sofía, la vendedora más joven del local, la vio entrar desde detrás del mostrador auxiliar. Tenía el hábito, adquirido sin proponérselo en sus casi 12 meses en ese trabajo, de leer a las personas antes de abrirles la boca. No porque el protocolo lo requiriera, sino porque le resultaba la forma más honesta de hacer su trabajo. Miró a Esperanza un momento. La ropa sencilla, el bolso viejo, los zapatos cómodos de alguien que camina mucho. Registró todo eso y tomó una decisión que no tenía nada que ver con el protocolo y sí con algo más básico, algo que se parece bastante al respeto. Se acercó. «Buenas tardes», dijo Sofía con naturalidad, sin el énfasis estudiado de la bienvenida corporativa ni la calidez calculada del vendedor que necesita cerrar. ¿Está buscando algo en particular o prefiere ver con calma? Esperanza la miró. Fue una mirada breve pero genuinamente atenta, del tipo que usa la gente que evalúa a las personas antes de responderles. «Con calma por ahora», dijo. «Gracias». Sofía asintió sin añadir nada más y se retiró sin insistir. Era la forma correcta de hacerlo, y lo sabía. Esperanza volvió los ojos hacia la vitrina. Fue exactamente en ese momento que Rodrigo salió de la oficina del fondo, ajustándose el puño de la camisa con el gesto automático de alguien que cruza un umbral y activa simultáneamente su modo de trabajo.
Era un hombre de traje oscuro y corbata roja, perfectamente ajustada, con el cabello peinado hacia atrás, con la precisión de alguien que practica frente al espejo cada mañana. Gerente de planta desde hacía 2 años, Rodrigo había convertido la boutique en una extensión de su propia imagen, impecable en apariencia, frío en el trato con quienes no consideraba relevantes y absolutamente convencido de que podía leer a un cliente en los primeros 3 segundos. Era su habilidad más preciada y al mismo tiempo el defecto que nadie a su alrededor se había animado a señalarle con suficiente claridad. Vio a Esperanza de refilón mientras caminaba hacia el mostrador central, y en menos de un segundo tomó la clase de decisión que no reconocía como decisión, pero que era completamente intencional en cada uno de sus detalles. No se acercó, no la saludó. Giró levemente hacia Sofía y le dirigió una mirada que la vendedora entendió de inmediato sin necesidad de palabras. Esa clienta no es prioridad, no inviertas tiempo. Sofía apretó los labios, pero no dijo nada. Volvió a sus tareas detrás del mostrador. Esperanza seguía mirando la bolsa en la vitrina. Sus dedos rozaron el vidrio sin tocarlo del todo, y sus ojos recorrieron los detalles con la atención de alguien que sabe lo que está mirando. La estructura de la pieza, el tipo de costura, la calidad del herraje. No era curiosidad de turista ni el entusiasmo de quien descubre algo nuevo. Era conocimiento. El tipo de conocimiento que se adquiere después de años de tratar con objetos de esa calidad, de hablar de ellos en varios idiomas, de entender su valor no como consumidora, sino como alguien que había estado del otro lado de ese tipo de transacción muchas veces, en muchos lugares. El local seguía su ritmo tranquilo de media tarde. Un par de mujeres revisaban los accesorios en la zona del fondo. Un hombre de cabello canoso esperaba junto al mostrador, mientras Sofía buscaba algo en el sistema. La luz cálida que caía sobre los pedestales acentuaba los tonos del cuero en exhibición y le daba al lugar esa cualidad de permanencia cuidada, como si el tiempo pasara más despacio adentro que afuera, como si las cosas que importaban pudieran tomarse su tiempo aquí sin que nadie las apurara. 10 minutos después, la puerta de cristal volvió a abrirse. Valeria entró como entra quien está acostumbrada a ser recibida antes de que nadie la llame. Con el cabello recogido en un moño lateral y un blazer de color intenso, llevaba su cartera colgada del brazo con el descuido estudiado de quien no necesita demostrar nada, porque todo en ella ya lo hace con suficiente anticipación. Era clienta frecuente desde hacía más de 1 año. Rodrigo lo sabía con la exactitud de quien lleva un registro mental cuidadoso de las personas que importan. Se acercó a ella antes de que Valeria llegara al mostrador. «Señora Valeria, qué placer verla», dijo con una calidez que no había reservado para nadie más en los últimos 20 minutos. Extendió levemente el brazo para guiarla hacia el área de novedades con el gesto de quien abre un camino. «Acaban de llegar las piezas de la nueva colección. Las guardé para que las viera usted primero». «Qué amable», respondió Valeria, pasando la vista por el local con el aire de quien realiza una inspección casual que sin embargo no pierde ningún detalle. Su mirada rozó a Esperanza junto a la vitrina. Se detuvo un segundo con la brevedad de quien registra algo sin considerarlo digno de más tiempo y continuó. Rodrigo se posicionó entre Valeria y el resto del local, guiándola suavemente hacia la zona central con el cuerpo, con el gesto, con toda la energía del espacio orientada en esa dirección. La atención gravitó hacia ese punto como si fuera lo natural. Era la habilidad que más orgullosa lo hacía sentir, la capacidad de mover el peso emocional de un espacio sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que eso había ocurrido. Un local era también un sistema de atención, y él era quien decidía hacia dónde fluía esa atención y hacia dónde no.
Lo había hecho cientos de veces. Funcionaba cientos de veces. Sofía observó la escena desde su posición sin moverse, con la expresión de alguien que conoce el mecanismo y que en este momento en particular lo observa con una atención diferente a la habitual. Esperanza giró levemente la cabeza. Vio cómo Rodrigo desplegaba las piezas nuevas sobre el mostrador forrado de terciopelo, cómo hablaba con Valeria con una energía completamente diferente a la que había usado, o más bien, no usado, con ella. Notó la diferencia con la nitidez de alguien que ha aprendido a leer el espacio social de una habitación sin tener que analizarlo en voz alta. No era la primera vez que notaba esa clase de diferencia en su vida. Seguía teniendo peso, de todas formas. Volvió a mirar la bolsa. Fue entonces cuando escuchó, en un volumen calculado para no llegar demasiado lejos, pero sí lo suficiente para quienes estuvieran cerca, con la atención correcta, la voz de Rodrigo cambiar de idioma. No fue un cambio dramático ni anunciado. Fue suave, casi imperceptible para quien no supiera buscarlo, para quien no tuviera razones específicas para estar atento a ese tipo de transición. La cadencia del español desapareció y fue reemplazada por algo más gutural, más cerrado en sus vocales, más preciso en sus consonantes. El alemán de Rodrigo era funcional. El de alguien que estudió el idioma con un propósito específico y lo usaba con esa utilidad particular en mente. La utilidad de poder decir cosas en un espacio donde nadie más las entendería. No era el alemán de quien creció con él. Era el alemán de quien lo aprendió como herramienta de exclusión, de distancia calculada, y que lo empleaba con la comodidad de quien ha usado esa herramienta suficientes veces, sin consecuencias, como para haber dejado de considerar que las consecuencias fueran posibles. «Sie sieht aus, als hätte sie sich in der Tür geirrt», dijo Rodrigo en alemán, inclinándose levemente hacia Valeria sobre el mostrador, con la discreción de quien comparte algo que no está destinado a todos los oídos del local. Parece que se equivocó de puerta. Valeria soltó una pequeña risa. Esperanza no se movió. Rodrigo continuó con el mismo volumen discreto pero perfectamente audible, para alguien que supiera escuchar. «Ich glaube nicht, dass sie sich das leisten kann». No creo que pueda pagarlo. Valeria volvió a reírse, esta vez con un poco más de soltura, como si hubiera encontrado ya su comodidad en ese intercambio particular. Esperanza apoyó levemente la mano sobre el vidrio de la vitrina. Sus dedos permanecieron completamente quietos. Su respiración también. Pero algo en la línea de su mandíbula se tensó apenas, lo suficiente para que alguien que la conociera reconociera el gesto. Era el gesto de alguien que escucha, entiende y decide conscientemente no reaccionar todavía. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe exactamente cuándo decirlo, y ese momento no era ahora. Había una diferencia importante entre no poder responder y elegir no hacerlo todavía. Y Esperanza conocía esa diferencia con una precisión que venía de haberla aplicado en situaciones considerablemente más complejas que esta. Sofía, que había regresado al mostrador auxiliar y estaba acomodando catálogos con la atención dividida entre la tarea y lo que ocurría en el local, lo vio con el ángulo lateral que le daba su posición. Vio la mano de Esperanza sobre el vidrio. Vio la quietud. Abrió la boca, la cerró, y siguió acomodando catálogos con una concentración que ya no tenía nada que ver con los catálogos, sino con la decisión de no interferir en algo que todavía no sabía cómo iba a desarrollarse, pero que ya sentía que tenía su propia dirección. Rodrigo sonrió a Valeria con la satisfacción silenciosa de quien acaba de compartir un chiste privado en el idioma correcto, en el idioma que nadie más en ese local podría entender, en el idioma que lo hacía invisible a sus propias palabras, o eso creía. Esperanza soltó el borde de la vitrina, se enderezó despacio y volvió a mirar la bolsa de cuero caramelo que brillaba bajo su reflector dedicado.
no se fue. Los siguientes minutos transcurrieron con la cadencia particular de los lugares, que combinan el lujo con el servicio al cliente en un equilibrio que requiere más trabajo del que parece. Conversaciones en voz baja, movimientos calculados, una música de fondo tan discreta que casi no existía, pero cumplía su función de suavizar los bordes del silencio. Rodrigo pasó ese tiempo completamente entregado a Valeria. Le mostró la nueva colección con la narrativa que había ensayado para estas ocasiones. Procedencia del cuero, técnica artesanal, tiraje limitado por región, el significado de ser de los primeros en tener acceso a una pieza así. Era un guión que conocía bien y que ajustaba con cada cliente según lo que leía en su interés. Valeria escuchaba y tocaba y asentía con la cadencia de quien ya decidió, pero disfruta del ritual de ser convencida. Era un baile que ambos conocían perfectamente, cada uno con su rol tácitamente asignado desde hace tiempo, sin necesidad de ensayo ni de instrucciones explícitas. Sofía fue discretamente hasta donde estaba Esperanza, mientras Rodrigo estaba de espaldas hacia la zona de novedades. ¿Puedo mostrarle algo?, preguntó en voz baja, con una amabilidad que no tenía nada que ver con el protocolo de ventas y sí con algo más parecido a la compensación personal, al pequeño gesto de quien decide que puede hacer su trabajo bien, aunque nadie a su alrededor lo esté haciendo en ese momento. Esperanza la miró un momento, con esa atención suya que no se apresuraba hacia ningún lado. «La que está en el centro», dijo simplemente, señalando con los ojos hacia la pieza principal de la vitrina iluminada, la bolsa de cuero caramelo que había estado mirando desde el principio. Sofía asintió y fue a buscar la llave del compartimiento. Rodrigo giró la cabeza desde donde estaba, captó el movimiento de Sofía abriendo la vitrina central y sus ojos se detuvieron medio segundo en la escena. Luego volvió a Valeria sin decir nada, con el gesto tranquilo de alguien que no considera necesario intervenir todavía. Sofía colocó la bolsa sobre la pequeña plataforma lateral junto a la vitrina y la presentó frente a Esperanza con el cuidado correcto. Era la pieza que Esperanza había estado mirando desde que entró. Cuero color caramelo oscuro, costuras dobles en hilo encerado, herraje dorado de perfil bajo que no pedía atención, sino que la generaba con el tiempo. Sofía la dejó disponible sin añadir presión, sin el comentario de vendedora que llena el silencio con urgencia. Esperanza la tomó, no con el entusiasmo de quien nunca ha tenido algo así entre las manos, sino con la familiaridad de quien ha tenido muchas cosas buenas y ha aprendido a distinguir lo que vale la pena de lo que no. Sus manos recorrieron las costuras con el pulgar, el forro interior, el cierre principal y el cierre del bolsillo interno. Giró la pieza con cuidado, revisó el sello de autenticidad cosido en el forro. Examinó los remaches de los herrajes, con el pulgar en un gesto que era parte evaluación técnica y parte reconocimiento. «Buena manufactura», dijo en voz baja, casi para sí misma, con el tono de quien hace una observación que no espera ni necesita confirmación, porque ya sabe que es correcta. «Es de la línea clásica», dijo Sofía, «la más resistente que tienen». La estructura interior es semirrígida, lo que significa que mantiene la forma incluso cuando va vacía, y el cuero envejece bien, se vuelve más rico con el uso. Esperanza examinó el interior una vez más, y el cuero es plena flor. Sofía parpadeó un segundo, genuinamente sorprendida por la especificidad de la pregunta. Primera capa, sin correcciones superficiales. Era terminología de industria, no de consumidor habitual. Sí, primera capa, sin correcciones. Se nota. Esperanza giró la pieza una vez más y revisó el ángulo de la costura en la base. Los de segunda capa tienen un aspecto demasiado uniforme. Este tiene la textura correcta. Sofía estaba a punto de responder cuando Rodrigo llegó hasta ellas. «Sofía,
Su voz fue breve y precisa, sin elevarse ni un grado. La señora Valeria necesita ver el catálogo de temporada. Sofía lo miró. En un momento, señor Rodrigo. Estoy atendiendo. Ahora, por favor. Fue dicho con cortesía total, sin subir el tono ni un grado. Del tipo que no rompe el tono, pero tampoco admite discusión, porque la estructura de poder detrás está completamente clara, y porque había sido usado suficientes veces en ese local para que Sofía conociera perfectamente sus consecuencias. Sofía tomó un respiro corto, devolvió una mirada rápida a Esperanza, que tenía algo parecido a la disculpa, y fue sin decir nada más. Rodrigo se quedó parado junto a la plataforma. No ofreció su ayuda para reemplazar a Sofía en la conversación. No tomó la bolsa para seguir mostrando sus detalles. Solo estuvo ahí, con la presencia pesada de alguien que espera pasivamente que un problema se resuelva solo sin tener que resolverlo directamente. Esperanza siguió mirando la bolsa. Sus dedos recorrían el exterior con una calma que no parecía construida sino natural, como si el silencio que los rodeaba no le generara ningún tipo de incomodidad. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó Rodrigo finalmente, con el tono preciso de quien no espera que la respuesta sea afirmativa y lo hace saber sin decirlo. ¿Está disponible en otros tonos? Este es el único que tenemos en este modelo en este momento. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar el siguiente lote? Una pausa de exactamente el tamaño equivocado, el tamaño de alguien que no tiene la respuesta pero tampoco quiere admitirlo. Depende de la demanda. Era una no respuesta. Los dos lo sabían. Era también la clase de respuesta que define a alguien, no por lo que dice, sino por lo que elige no decir, por el vacío que deja donde debería haber una respuesta honesta. Rodrigo lo sabía, y Esperanza, que había pasado años de su vida profesional escuchando lo que las palabras no decían con la precisión de quien trabaja con el lenguaje como herramienta, lo sabía con una claridad que no necesitaba ningún esfuerzo adicional de interpretación. Esperanza levantó los ojos hacia él. Fue una mirada corta, directa, sin hostilidad ni concesiones. Solo una mirada. Rodrigo la sostuvo un segundo y luego dirigió la vista hacia un punto indeterminado entre la vitrina y el mostrador, el punto que eligen las personas cuando no saben hacia dónde más mirar. Si desea, puede dejarnos sus datos y la contactamos cuando tengamos novedades de la colección. Era la forma elegante de decir, no creo que esto vaya a cerrarse hoy. No creo que valga la pena seguir invirtiendo tiempo aquí cuando tengo a un cliente de verdad esperando. Esperanza no respondió de inmediato. Giró la bolsa una vez más, revisó el interior con sus dedos, colocó 2 dedos sobre el herraje central con la atención de alguien que está tomando una decisión real, no una decisión de presentación. Voy a pensarlo un momento más, dijo. Rodrigo asintió con la cabeza. No añadió nada. No ofreció más información, ni más tiempo, ni más de nada. Simplemente asintió con el gesto de quien cierra una conversación que consideraba terminada desde antes de que comenzara, y se retiró con paso tranquilo hacia donde Valeria lo esperaba, junto al mostrador de novedades. Y fue exactamente entonces, después de 3 pasos, en la distancia calculada desde la que Valeria lo escuchaba bien, pero el resto del local no alcanzaba con facilidad, que Rodrigo volvió a cambiar de idioma. «Sie hat nicht die Absicht zu kaufen», le dijo a Valeria mientras colocaba un bolso sobre el mostrador frente a ella, con la naturalidad de quien continúa una tarea mientras habla de otra cosa. «Das ist reine Zeitverschwendung». «No tiene intención de comprar. Es pura pérdida de tiempo». Valeria miró hacia Esperanza de reojo con la discreción de quien no quiere que la vean mirando. ¿Tan obvio es? Son las que miran, no las que llevan, respondió Rodrigo en español esta vez, en voz muy baja, con la autoridad de quien ha hecho esa clasificación suficientes veces como para creérsela completamente. Valeria sonrió. Fue una sonrisa pequeña y cómoda,
del tipo que se produce cuando algo que uno ya pensaba obtiene confirmación de alguien que considera que sabe de lo que habla. Sofía había regresado con el catálogo en ese momento. Llegó justo a tiempo para escuchar el final del intercambio. Colocó el catálogo sobre el mostrador sin hacer ruido y evitó mirar a ninguna de las dos personas que acababan de hablar. Pero sus manos apretaron el borde del mostrador con una presión que no tenía nada que ver con el gesto rutinario de quien apoya un catálogo. Esperanza, junto a la plataforma, colocó la bolsa sobre su superficie con el mismo cuidado con que la había tomado. Sus movimientos eran completamente tranquilos, su expresión contenida. Solo sus ojos recorrieron por un instante el espacio del local con una claridad que no tenía nada que ver con la resignación y sí con algo más parecido al cálculo de alguien que evalúa el terreno completo antes de decidir qué hace con él y cuándo. Entonces sonó el teléfono interno de la boutique. Rodrigo lo tomó desde el mostrador, escuchó durante unos pocos segundos y su expresión cambió de una manera que era completamente legible para quien lo observara con la atención mínima. No era pánico ni urgencia dramática. Era la transformación específica de alguien que recibe una noticia que esperaba, pero que de todas formas siempre llega antes de que uno esté completamente listo para recibirla. No de manera dramática, fue un cambio sutil pero legible para quien lo estuviera mirando con atención. El leve endurecimiento de la mandíbula, el ajuste mínimo del cuello, el parpadeo que precede a la recomposición de quien recibe una noticia que esperaba, pero que de todas formas lo encuentra un grado menos preparado de lo que pensaba. Colgó y le dijo algo en voz baja a Sofía, que estaba a su lado. La vendedora asintió con los ojos ligeramente abiertos y fue hacia la parte trasera del local con paso rápido. Rodrigo pasó una mano por su corbata, la ajustó con la precisión de siempre. Se giró hacia el espejo lateral y revisó su reflejo con la concentración específica de alguien que sabe que los próximos minutos van a importar considerablemente más que los anteriores. Esperanza lo observó desde su posición junto a la plataforma vacía y esperó. El local continuó su ritmo habitual durante 5 minutos. Luego, con la suavidad mecánica de los cristales automáticos bien calibrados, la puerta de la boutique se abrió. El hombre que entró era alto, de cabello claro con entradas pronunciadas que nunca había intentado disimular y llevaba un abrigo de lana gris sobre un traje de corte europeo inequívoco. No era la ropa que se compraba en esa ciudad. Era la ropa de alguien que viene de otro lugar y que no necesita adaptarse porque su destino ya lo conoce. Caminaba con la seguridad particular de quien no necesita anunciar su importancia, porque su postura lo hace con demasiada anticipación. A su lado, medio paso detrás, con la distancia profesional correcta, venía una asistente joven con tableta digital y la expresión de concentración permanente de quien toma notas incluso cuando no las está tomando porque así es como funciona en ese trabajo. Rodrigo cruzó el local en 5 pasos. «Señor Hartman», dijo, con una sonrisa que reunía todo lo que tenía disponible en materia de representación. Extendió la mano. «Bienvenido, es un honor tenerlo aquí». El hombre, Nicolás Hartman, estrechó la mano con la firmeza breve de quien está siendo cortés, pero tiene otras cosas prioritarias en la cabeza. Su mirada ya recorría el local, con la atención imparcial de alguien que mira un balance antes de saludar al contador. «Danke», respondió en alemán, automáticamente, y luego ajustó. «Gracias. Disculpe, vengo directamente del aeropuerto. Solo tengo 1 hora disponible esta tarde». «Por supuesto, señor. Tenemos todo preparado para recibirlo». Nicolás asintió, pero no acompañó el movimiento de Rodrigo de inmediato. Su mirada se había detenido.
no en las vitrinas, no en los pedestales con sus piezas perfectamente iluminadas, no en la zona de novedades que Rodrigo estaba ansioso por mostrarle. Se había detenido en Esperanza, en la mujer de ropa sencilla, parada junto a la plataforma vacía, con la bolsa de cuero viejo colgada al hombro, que no había hecho ningún movimiento particular cuando él entró, pero que de alguna manera resultaba la persona más presente en el local en ese momento. El instante duró menos de 4 segundos, pero fue el tipo de instante que tiene demasiadas cosas ocurriendo adentro, demasiadas lecturas simultáneas de la misma escena, demasiada información moviéndose en demasiadas direcciones a la vez. Era el tipo de instante que se recuerda después con mucha más nitidez que los minutos que lo rodearon, porque en él estaban concentradas todas las variables que iban a determinar lo que vendría. Cada persona en ese local era una variable, y ninguna de ellas se comportó exactamente como Rodrigo había calculado. Nicolás no siguió su guía hacia el sector de reuniones. Sofía no se quedó alejada de la clienta que él consideraba irrelevante. Y Esperanza, a quien había descartado en los primeros 3 segundos con la misma automaticidad con que descartaba a docenas de personas por semana, llevaba 17 minutos en ese local y todavía no se había ido, que era la primera señal de que algo en su cálculo inicial no era tan preciso como lo había asumido. Rodrigo notó la pausa de Nicolás. Y en el espacio de esa pausa, en ese margen brevísimo entre lo que había dicho y lo que seguiría, su mente hizo la evaluación rápida de alguien acostumbrado a gestionar impresiones. La clienta de aspecto sencillo no podía ser relevante para Nicolás Hartmann, director de desarrollo de mercados de la casa matriz. No tenían nada en común. No había razón para que la mirada de un ejecutivo europeo se detuviera ahí con esa atención particular. Debía ser algo circunstancial, una pausa en el proceso de orientarse en el espacio nuevo, el momento breve en que los ojos se mueven antes de que la mente decida hacia dónde. Era la evaluación equivocada de alguien que llevaba demasiado tiempo haciendo la misma lectura de las personas, y que había dejado de cuestionar sus propias conclusiones, porque nadie a su alrededor las había cuestionado con suficiente claridad. Era la confianza excesiva que se acumula cuando los errores no tienen consecuencias visibles, cuando el costo de la equivocación lo paga alguien que no tiene voz para cobrarlo. O al menos eso parecía hasta que dejaba de parecerlo. Era también, aunque Rodrigo no pudiera verlo en ese momento, el tipo de error que no se repara con una disculpa breve ni con un gesto de cortesía tardía, sino con el trabajo más largo y menos visible de revisar desde qué lugar uno mira a las personas antes de decidir cuánto valen su tiempo y su atención. Ese trabajo comenzaría para él mucho más pronto de lo que esperaba, o al menos eso parecía. Y desde esa evaluación equivocada tomó la decisión que lo definiría. Se inclinó levemente hacia Nicolás, con la complicidad discreta de 2 personas en el mismo idioma privado, 2 ejecutivos que comparten un comentario entre ellos en un idioma que el entorno no entiende, y dijo en alemán con una sonrisa pequeña que pretendía ser de complicidad profesional. La sonrisa de alguien que invita al otro a compartir una perspectiva que considera obvia. Eine Laufkundschaft, nichts Wichtiges. Un cliente de paso, nada importante. Fueron 4 palabras. 4 palabras pronunciadas con la soltura de quien las cree completamente y con la confianza de quien supone que no habrá consecuencia porque el destinatario involuntario no puede entenderlas. Era exactamente la misma lógica que había usado antes, con Valeria, y que había funcionado sin percance en todas las ocasiones anteriores en que había recurrido a ella. Una lógica que tenía un defecto estructural que Rodrigo nunca había necesitado corregir porque nunca había encontrado sus límites. Hasta ahora, Esperanza levantó los ojos, no de golpe, no con dramatismo.
Los levantó con la misma calma con que había hecho todas las cosas desde que entró al local esa tarde, pero los levantó hacia Nicolás con la decisión de alguien que ha estado esperando ese momento sin saber exactamente cuándo llegaría, y ahora lo reconoce con precisión, y los ojos de Esperanza y los de Nicolás se encontraron. Fue un instante, no llegó a 2 segundos. Fue suficiente para todo lo que necesitaba comunicar. Nicolás no sonrió con Rodrigo, no asintió con la cabeza para confirmar el comentario, no añadió ningún gesto de complicidad al intercambio que acababa de recibir. Su expresión, que había sido la de la neutralidad imparcial del ejecutivo en visita de inspección, cambió a algo más difícil de nombrar, algo que estaba entre el reconocimiento y la pregunta, entre la certeza de que algo en ese espacio estaba ocurriendo diferente de lo que parecía y la necesidad de confirmarlo. Rodrigo no lo notó, o no quiso notarlo. Siguió con el movimiento que había iniciado, el gesto de guiar a Nicolás hacia el sector donde tenía todo preparado para la reunión, y dio un paso en esa dirección con la confianza de quien asume que la conversación continuará según lo planeado. Nicolás no lo siguió. En cambio, con un movimiento completamente natural, sin teatralidad ni prisa, caminó los 3 pasos que lo separaban de Esperanza, como alguien que acaba de recordar algo que necesitaba confirmar y que no puede dejar para después. «Versehen Sie die Störung», dijo en alemán, y su voz tenía el registro completamente natural de quien habla en su propio idioma con alguien que sabe que va a entenderlo, sin la inflexión especial de quien prueba algo, ni la cautela de quien no está seguro. «¿Kennen wir uns?» Disculpe la interrupción. «¿Nos conocemos?» El local quedó en silencio. No fue un silencio construido ni exagerado. Fue el silencio orgánico que ocurre cuando el ritmo normal de un espacio se interrumpe por algo que nadie esperaba y que nadie sabe exactamente cómo procesar en tiempo real. Sofía dejó de mover los catálogos. Valeria bajó el bolso que tenía entre las manos hasta que descansó sobre el mostrador con un sonido suave. La asistente de Nicolás levantó los ojos de su tableta y Rodrigo se quedó exactamente donde estaba, a 2 pasos de Nicolás, con el movimiento de guía interrumpido en la mitad, con una expresión que todavía no sabía qué forma tomar. Esperanza miró a Nicolás directamente. Se tomó un segundo que no era duda, sino la pausa de alguien que decide conscientemente cómo va a responder a algo, que considera brevemente el peso de lo que está a punto de decir y que lo dice de todas formas porque es lo que corresponde. Y cuando abrió la boca, lo que salió no fue la vacilación de quien busca palabras en un idioma que conoce a medias, ni el esfuerzo visible de quien hace memoria, ni la hesitación de quien necesita prepararse. Fue otra cosa completamente. Fue fluidez. Fue registro. Fue el alemán de alguien que lo ha pensado en ese idioma durante muchos años, que lo ha usado como herramienta de trabajo de precisión, que conoce no solo la gramática y el vocabulario, sino el peso específico de cada palabra, la diferencia entre lo que se dice y lo que se significa, el matiz que distingue la cortesía de la calidez. «Ich glaube schon», respondió Esperanza. «Berlín, vor etwa 7 Jahren. Die Handelskonferenz im Hotel Adlon». Creo que sí. Berlín, hace aproximadamente 7 años. La conferencia comercial en el Hotel Adlon. Nicolás entornó los ojos un segundo. La imagen nítida de alguien cuya memoria busca una escena específica entre muchas y empieza a encontrar el contorno de lo que busca. «Die Dolmetscherin», dijo suavemente. La intérprete. «Genau, exactamente». Y entonces algo se iluminó en la expresión de Nicolás. No fue sorpresa en el sentido de lo inesperado. Fue más parecido al reconocimiento profundo de quien encuentra algo que tenía en algún lugar de la memoria y que ahora aparece con toda su claridad.
Rodrigo no entendía ninguna de las palabras que se estaban diciendo, pero entendía el alemán fluido que salía de la boca de esa mujer. Lo entendía como entendemos las cosas que nos golpean antes de que la mente las procese completamente, con el cuerpo primero, con la certeza física de quien recibe una información que cambia el estado de las cosas sin que todavía pueda nombrarlo del todo. Sintió algo en el pecho que no era exactamente dolor, pero que reconocía como el preludio de algo que no iba a gustarle. El mismo reconocimiento que tienen los errores antes de convertirse en consecuencias. Era un reconocimiento sin posibilidad de retroceso, porque lo que había salido de su boca ya había salido, porque las palabras pronunciadas en voz alta no tienen retorno independientemente del idioma en que fueron dichas ni de cuántas personas las escucharon. Mientras la conversación entre Nicolás y Esperanza continuaba en alemán, con la fluidez de dos personas que comparten un idioma y una historia, Rodrigo permanecía exactamente donde estaba, en ese espacio entre el mostrador y la zona de novedades donde se había ubicado para interceptar a Sofía, que ya había pasado a ser irrelevante como punto de atención. Sus manos estaban a los costados. Su postura era correcta en el sentido técnico, pero había perdido la energía particular que tenía antes, esa energía de quien controla el espacio. El espacio ya no estaba siendo controlado por él. La asistente de Nicolás había dejado completamente de escribir en su tableta. La tenía sostenida frente a ella como quien sostiene un objeto que dejó de tener función por el momento, pero que no sabe bien dónde colocar. Su expresión era la de alguien que observa y registra sin participar, con la discreción profesional de quien entiende perfectamente cuál es su rol en esa escena, y que ese rol no incluye intervenir. Nicolás caminó los últimos pasos que quedaban entre él y Esperanza y extendió la mano con una genuinidad que no tenía el formato del saludo ejecutivo de protocolo. No era el apretón calculado de quien establece jerarquía, ni la firmeza estudiada de quien quiere impresionar. Era simplemente el gesto de alguien que reconoce a otra persona y lo expresa con la naturalidad de quien no necesita gestionar la impresión que produce. Rodrigo observaba desde su posición con una inmovilidad que ya no era control, sino su contrario exacto. La inmovilidad de quien no sabe qué movimiento hacer a continuación, que evalúa sus opciones en tiempo real y no encuentra ninguna que mejore la situación en lugar de empeorarla. La conversación entre Nicolás y Esperanza continuaba frente a él, en un idioma que él había usado durante años como escudo, precisamente porque estaba convencido de que nadie en ese entorno lo entendería. La paradoja era de una simetría casi cruel. El mismo idioma que había usado para decir lo que no debía decir era ahora el vehículo de una conversación que él no podía entender, en la que muy probablemente se estaba diciendo algo que le concernía de manera directa. «Natürlich erinnere ich mich», dijo, y había algo en su voz que era más que cortesía, más que el reconocimiento casual de un rostro vagamente familiar. Era la precisión del recuerdo de quien sabe exactamente por qué recuerda algo y no solo que lo recuerda. «Sie haben damals fantastische Arbeit geleistet. 3 Stunden, ohne Vorbereitung, mit perfekter Präzision». Por supuesto que me recuerdo. Hizo un trabajo fantástico entonces. 3 horas, sin preparación, con precisión perfecta. Esperanza tomó la mano que le tendía. «Das ist sehr freundlich von Ihnen». Es muy amable de su parte. Es la verdad. Nicolás lo dijo en español, esta vez de manera completamente deliberada, eligiendo ese idioma para que el espacio completo pudiera escucharlo sin necesidad de traducción. No es amabilidad, es exactitud. Rodrigo dio un paso atrás. Fue pequeño e involuntario, el tipo de movimiento que el cuerpo hace cuando la mente todavía no terminó de procesar la información, pero ya empezó a calcular sus consecuencias con la urgencia de quien necesita saber qué tan grande es el problema
antes de saber cómo manejarlo. Valeria había dejado el bolso completamente sobre el mostrador. Ya no lo sostenía. Sus manos estaban juntas frente a ella, en la postura de alguien que de repente no sabe qué hacer con su propio cuerpo en el espacio donde está parado. Sofía no pretendía estar haciendo otra cosa. Simplemente miraba la escena desde detrás del mostrador con una expresión que no podía disimular del todo, la de quien está viendo algo que no esperaba ver ese día en ese lugar y que no va a olvidar fácilmente. Nicolás se volvió hacia Rodrigo con una expresión que había perdido la calidez protocolar de cuando llegó. No era hostilidad abierta ni confrontación directa. Era algo más preciso y más difícil de responder. La mirada de alguien que ha completado una observación, que ya tiene sus conclusiones y que todavía no ha decidido en qué orden y con qué palabras las va a presentar. ¿Conoce usted a esta señora?, preguntó Nicolás en español, con su acento marcado. Rodrigo recuperó su compostura, con una rapidez que le costó visible esfuerzo, pero que logró de todas formas. Era bueno en eso. «Por supuesto», dijo, y su voz salió más firme de lo que probablemente sentía en ese momento. «La señora lleva un buen rato en el local. ¿Y la ha atendido usted?» Una pausa de exactamente el tamaño equivocado, el tamaño que tiene el silencio cuando alguien intenta elegir la respuesta correcta sin estar seguro de cuál es. Sofía la ha estado asistiendo. Nicolás asintió una vez, lentamente, con el gesto de quien registra una respuesta sin creerla del todo, pero que decide por el momento no insistir en ese punto. Luego volvió a Esperanza y continuó en alemán, con la naturalidad de dos personas que tienen una conversación que viene de mucho antes de este local y de esta tarde. Ich wusste nicht, dass Sie in dieser Stadt sind. Was führt Sie hierher? No sabía que estaba en esta ciudad. ¿Qué la trae por aquí? Ich bin seit ein paar Monaten zurück. Neue Aufgabe. Llevo unos meses de regreso. Nueva tarea. Rodrigo procesó esas dos palabras en español dentro de su mente. Nueva tarea. Algo en esa frase le generó una incomodidad que todavía no podía nombrar del todo, pero que reconocía con la familiaridad de quien la ha sentido antes, en otras versiones, en otros momentos. La incomodidad que precede a los descubrimientos que uno preferiría no hacer. «Was für eine Aufgabe, wenn ich fragen darf?», preguntó Nicolás, y esta vez su tono tenía algo diferente. Una ligera elevación, el tono de alguien que ya sabe la respuesta a lo que está preguntando y quiere escucharla en voz alta por razones que tienen que ver con lo que ocurre en el espacio alrededor tanto como con la información en sí. «¿Qué clase de tarea, si me permite preguntar?». Esperanza lo miró un momento. Luego dirigió la vista brevemente hacia la bolsa de cuero sobre la plataforma, como si ese objeto fuera el ancla de su propósito en ese local, el recordatorio de para qué había venido realmente. Luego, con la calma de siempre, con la misma serenidad que había mantenido durante toda la tarde, miró directamente a Rodrigo. No fue una mirada larga. No fue cargada de expresión ni de acusación. Fue la mirada breve y directa de alguien que está a punto de decir algo y que considera, con toda la serenidad de quien ya tomó su decisión mucho antes de este momento, a quién le está hablando en realidad. Y Rodrigo lo vio. Los ojos de Esperanza, por primera vez en toda la tarde, dejaron de mirar la bolsa y lo miraron directamente a él, sin hostilidad, sin triunfo, con la calma de quien lleva mucho tiempo sabiendo lo que es y no necesita que nadie en ningún local se lo confirme. Abrió la boca. Lo que salió de esa boca no fue la vacilación de quien busca palabras. Fue el alemán preciso, fluido, sin esfuerzo, de quien ha usado ese idioma como herramienta de trabajo durante años, en salas donde cada palabra tenía consecuencias reales. Ich bin die neue Regionalrepräsentantin für Kessler & Mason in Latinoamérica. Soy la nueva representante regional de Kessler & Mason para Latinoamérica. Hubo un instante en que las palabras ocuparon el espacio sin que nadie las respondiera todavía.
Un instante en que cada persona en el local procesó la información desde su propio lugar. Sofía con algo que empezaba a parecerse a la satisfacción. Nicolás con la confirmación serena de quien ya lo sabía. Y Rodrigo con la claridad irreversible de quien entiende de golpe el alcance completo de lo que ha hecho y la dimensión completa de lo que eso significa. El silencio que siguió fue de una calidad completamente diferente al anterior. El primero había sido de sorpresa, este era de comprensión. Nicolás asintió con una expresión que mezclaba la satisfacción de quien confirma algo que ya sabía con la atención específica de quien observa cómo se desarrolla lo que acaba de comenzar. «Dann sind Sie also meine Ansprechpartnerin hier. Entonces es usted mi contacto aquí». «Genau». Rodrigo no necesitó que nadie le tradujera, no todas las palabras tal vez, pero las palabras que importaban, sí. Kessler and Mason, Latinoamérica, representante regional. Las entendió con la claridad física de quien recibe información en el cuerpo antes de que la mente la procese del todo. Y las entendió en el contexto de la manera en que Nicolás miraba a Esperanza y de la manera en que Esperanza sostenía esa mirada. La mujer a quien le había dicho, en alemán, que era un cliente de paso y nada importante. La mujer de quien le había dicho a Valeria que no tenía intención de comprar y que era una pérdida de tiempo. Era la representante regional de la empresa que poseía la boutique, que poseía el local donde él trabajaba. Era, en términos completamente directos, la persona a quien él reportaría a partir de esa semana. Las palabras que había pronunciado en alemán esa tarde no desaparecían con la comprensión de lo que significaban. Permanecían en el aire con toda su precisión, exactamente como habían sido dichas, sin posibilidad de revisión. Y Rodrigo las escuchaba ahora con los oídos correctos, los oídos de quien entiende finalmente el peso completo de lo que salió de su boca cuando creyó que nadie podía entenderlo. Rodrigo abrió la boca, la cerró, y el silencio que quedó era de la clase que no necesita palabras porque ya lo ha dicho todo. Nadie habló durante un momento que se extendió más de lo que le correspondía a ese tipo de espacio. Fue Nicolás quien rompió el silencio y lo hizo en español, dirigiéndose a Rodrigo con una cortesía que tenía algo de quirúrgico en su construcción, precisa, sin exceso, sin la calidez innecesaria que en ese contexto habría sonado a falsedad. «Señor», hizo una pausa breve, esperando el nombre. «Rodrigo», completó él. «Señor Rodrigo». Nicolás se tomó un segundo antes de continuar, del tipo que toma a alguien que mide sus palabras no por falta de claridad, sino por exceso de ella. «¿Podría darnos un momento?» No era una pregunta. La forma en que estaba construida gramaticalmente era la de una pregunta, pero lo que transmitía era una instrucción de las que no admiten negociación porque nunca necesitan elevar la voz para hacerse entender. Era el tipo de autoridad que no requiere demostración porque ya existe. Rodrigo asintió. Por supuesto. Dio 2 pasos hacia atrás y se reubicó junto al mostrador principal con la rigidez de alguien que mantiene la postura, porque en ese momento es lo único que todavía puede controlar sin esfuerzo visible. Nicolás se volvió hacia Esperanza y continuó en alemán con el tono natural de 2 personas que retoman una conversación que viene de mucho antes de este momento y de este lugar. «Wann haben Sie von der Stelle erfahren?» «¿Cuándo se enteró del puesto?» «Vor 3 Monaten. Ich wurde direkt von der Zentrale kontaktiert. Hace 3 meses. Me contactaron directamente desde la sede central. Ich weiß. Ich habe Ihren Namen vorgeschlagen». «Lo sé. Yo propuse su nombre». Esperanza lo miró. Había algo en esa frase que era genuinamente nuevo para ella. Algo que no sabía, que nadie le había dicho durante el proceso de selección, ni en ninguna de las comunicaciones que siguieron, y que ahora llegaba con la voz tranquila de este hombre en el contexto más inesperado posible. «Das wusste ich nicht».
No lo sabía. Die Konferenz in Berlin. Nicolás habló con la sencillez de quien narra un hecho que para él tiene el peso de una convicción bien establecida. Sie haben 3 Stunden lang für uns gedolmetscht, als der offizielle Dolmetscher ausgefallen war. 3 Stunden ohne Vorbereitung. Nicht ein einziger Fehler. Technische Begriffe, juristische Klauseln, kulturelle Nuancen, alles korrekt. Und danach haben sie abgelehnt, als Bezahlung angeboten wurde. La Conferencia de Berlín. Interpretó 3 horas para nosotros cuando el intérprete oficial se ausentó. 3 horas sin preparación. Ni un solo error. Términos técnicos, cláusulas legales, matices culturales, todo correcto. Y después se negó a recibir pago cuando se lo ofrecimos. Esperanza lo escuchó sin interrumpir, con la atención que presta alguien que escucha de verdad y no solo espera su turno para hablar. Era lo correcto, dijo cuando Nicolás terminó. No lo dijo con la modestia de quien minimiza algo. Lo dijo con la sencillez de quien describe un hecho. Lo sé. Nicolás lo dijo esta vez en español, con deliberación, eligiendo ese idioma para que todos en el local pudieran escucharlo sin necesidad de traducción. Por eso la propuse para este cargo. Porque las personas que hacen lo correcto cuando nadie las está mirando son las únicas en las que uno puede confiar cuando todos están mirando. El local entero procesó esas palabras en el silencio que las siguió. Rodrigo estaba apoyado contra el mostrador con los brazos a los costados y una expresión que ya no tenía la arquitectura impecable de hacía una hora. No estaba destruido en el sentido externo, pero estaba diferente de una manera que no se arreglaba con ningún ajuste de corbata ni con ninguna sonrisa practicada. Sus ojos iban de Nicolás a Esperanza, y de regreso en un movimiento que ya no era evaluación, sino algo más básico, el inventario de lo que había calculado mal desde el momento en que vio entrar a esa mujer por la puerta de cristal. Valeria había hecho lo que hacen las personas cuando se encuentran en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Había dejado de ser clienta y se había convertido en testigo incómodo de algo que nadie le había pedido presenciar. Estaba junto a la zona de novedades, con la cartera firmemente sobre el brazo y la mirada en ese punto indeterminado del espacio que eligen las personas que necesitan estar en otro lugar, pero todavía no han encontrado el momento correcto para moverse sin que sea demasiado obvio. Sofía estaba detrás del mostrador auxiliar, sin pretender estar haciendo otra cosa. Miraba con los ojos ligeramente brillantes de quien está en el lugar correcto, en el momento correcto, de manera completamente accidental, y que tiene la suficiente conciencia para reconocer eso. Nicolás cambió de registro con la fluidez de quien maneja varios simultáneamente. Se volvió hacia Rodrigo con paso tranquilo, sin prisa y sin ceremonia innecesaria. «Señor Rodrigo», dijo, «tenemos que conversar sobre los indicadores del trimestre y sobre los planes para el período que viene. Pero antes de eso, me gustaría que me explicara algo». Rodrigo no respondió. Esperó. «Llegué a este local hace aproximadamente 20 minutos», dijo Nicolás. En ese tiempo, escuché al menos 2 comentarios realizados en alemán sobre una clienta que estaba presente en el local y que, según todo indica, usted creyó que no podría entender ese idioma. El silencio de Rodrigo era absoluto. Ich habe alles gehört. Nicolás dejó esa frase en alemán, suspendida en el aire, como una nota que cierra una composición. Lo escuché todo. Y entiendo perfectamente qué fue lo que escuché y en qué contexto. Rodrigo abrió la boca. No era mi intención. No le estoy preguntando por su intención, dijo Nicolás. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Era el tipo de persona que reserva la firmeza para el tono, no para el volumen. Le estoy describiendo lo que observé, en el local del que usted es responsable. Frente a la persona que a partir de esta semana es la representante regional de esta empresa para toda Latinoamérica. Fue dicho sin crueldad, pero sin la menor suavidad tampoco.
Era la precisión de alguien que elige no agregar dolor donde el hecho ya es suficientemente elocuente por sí mismo. Rodrigo miró hacia Esperanza. Era la mirada de alguien que busca algo sin estar completamente seguro de qué. Tal vez el gesto de quien busca en el rostro de quien ha ofendido alguna señal sobre la dimensión real de lo que ocurrió. Tal vez simplemente el impulso natural de mirar a la persona cuando la realidad ya no tiene lugar para la negación. Esperanza lo miró de regreso, no con hostilidad, no con el triunfo de quien ganó algo, con algo más difícil de procesar, con la mirada de alguien que ha visto esa misma escena en variaciones distintas muchas veces antes y simplemente la reconoce por lo que es, sin necesidad de añadirle nada. «Señor Rodrigo», dijo Esperanza, y fue la primera vez que le habló directamente desde que había entrado al local esa tarde. «¿Podría mostrarme el interior de la bolsa? Me gustaría confirmar el tipo de forro antes de decidirme». La pregunta era sobre la bolsa, completamente sobre la bolsa, con toda la normalidad de una clienta que tiene una pregunta técnica para un vendedor. No había ironía en el tono. No había punzada ni doble sentido, ni el placer de quien tiene el poder y lo ejerce. Era una pregunta formulada con la naturalidad más desconcertante posible, en el contexto más cargado posible, y esa combinación decía más de Esperanza que cualquier revelación en alemán. Rodrigo parpadeó. Luego se acercó a la plataforma, tomó la bolsa con manos, que no temblaban pero tampoco eran las de hacía una hora, y desplegó el interior con el cuidado correcto. «Forro de algodón orgánico reforzado», dijo, y su voz tenía el registro profesional de alguien que se aferra a la tarea concreta porque es lo único que en ese momento tiene forma estable y definida. «Con bolsillo interior de cierre independiente y soporte estructural en la base para mantener la forma de la pieza. ¿Y la garantía? 2 años sobre costuras y herrajes, ilimitada en defectos de fabricación». Esperanza tomó la bolsa, la observó una vez más con esa atención suya que no se apresuraba, y luego dijo simplemente, con la calma de siempre, «La llevo». Rodrigo asintió. Fue hacia la caja sin decir nada más. Nicolás observó el intercambio con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero se le acercaba en algún punto interior, en el punto donde se encuentra la satisfacción de quien observa a alguien comportarse exactamente como esperaba que se comportara. Luego se volvió hacia Sofía, que seguía detrás del mostrador auxiliar. «¿Usted es la vendedora que atendió a la señora cuando llegó?» Sofía lo miró, levemente sorprendida de que le hablara directamente en ese momento. «Sí, señor». «¿Cómo se llama?» «Sofía». Nicolás asintió una sola vez, con la economía de gesto de quien ha tomado nota de algo que tiene valor real para él. «Bien», no añadió nada más. Pero lo dijo de una manera que valía considerablemente más que cualquier elogio elaborado, porque venía sin adornos y sin protocolo, y eso lo hacía completamente genuino. Sofía bajó los ojos y apretó los labios para no sonreír demasiado visiblemente. No lo logró del todo. Valeria recogió su cartera con un movimiento tranquilo, pero completamente resuelto, y se dirigió hacia la salida con el paso de alguien que ha tomado una decisión y la ejecuta sin demora. No dijo nada. No se despidió de Rodrigo. No le dijo a Sofía que volvería después. Empujó suavemente la puerta de cristal y salió al corredor del centro comercial sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ella con el sonido suave de los cristales bien calibrados. Rodrigo estaba en la caja procesando la venta. Tenía la vista en la pantalla, los dedos sobre el teclado. La postura de alguien que se concentra en la tarea inmediata, porque la tarea inmediata tiene forma y definición cuando otras cosas no las tienen. El sistema emitió el sonido de la transacción iniciada. Fue él quien habló primero. Lo hizo en voz baja, tan baja que solo Esperanza, que estaba del otro lado del mostrador, podía escucharlo con claridad. «Señora», hizo una pausa corta, del tipo que necesita la gente cuando está eligiendo con cuidado.
cómo seguir. Le pido disculpas. Esperanza no respondió de inmediato. El sistema emitió el sonido de la transacción aprobada. La escucho, dijo ella finalmente. Lo que dije. Rodrigo buscó las palabras con una lentitud que tenía algo de genuino en ella, algo que no era el protocolo de disculpa que uno aprende, sino el esfuerzo real de alguien que intenta ser preciso en un momento que lo requiere. Fue incorrecto, en todos los sentidos, y lo sé. Esperanza tomó el comprobante que Rodrigo deslizó sobre el mostrador. Lo dobló con calma y lo guardó en su bolso viejo, el de cuero gastado con el cierre desgastado que había traído al entrar esa tarde. Lo sabe ahora, dijo. No era una acusación con el tono de la acusación. Era simplemente la observación de alguien que nombra las cosas con la precisión que tienen, sin añadir ni restar. Rodrigo no respondió, porque no había respuesta correcta para eso. Solo había el silencio de quien recibe algo que merece y tiene la lucidez suficiente para reconocerlo. Sofía preparó el empaque con el cuidado que la pieza merecía. Papel de seda blanco doblado con precisión, la caja de la boutique cerrada con el sello correcto, la bolsa exterior con las asas de cordón y el logo en relieve. Lo hizo en silencio y con una concentración que no era actuada. La boutique quedó diferente después de eso. No en su arquitectura, no en la luz que caía sobre los pedestales, ni en el aroma que el sistema de climatización mantenía constante, sino en la cualidad de lo que había en el aire, en la conciencia particular de las personas que permanecían en el espacio sobre lo que había ocurrido y sobre lo que ese peso significaba hacia adelante. Nicolás se había retirado al fondo del local con su asistente para revisar los materiales que Rodrigo había preparado. No lo hacía para concederle privacidad a la escena que quedaba atrás. Lo hacía porque tenía trabajo que hacer y porque la conversación que debía tener con Rodrigo la tendría en el momento apropiado, con el tiempo que requería, construida como un proceso separado que merecía su propio espacio y no como una extensión de lo que acababa de ocurrir. Sofía terminó el empaque y presentó la caja frente a Esperanza con los dos brazos, la forma en que se presentan las cosas que tienen peso real. «Aquí tiene», dijo. Y luego, con una valentía pequeña pero completamente real, la valentía de alguien que decide decir lo que piensa, aunque nadie se lo haya pedido. «Espero que la disfrute mucho». Esperanza la miró con la misma atención que había usado durante toda la tarde para todo lo demás. «¿Hace cuánto trabaja aquí?», preguntó. 11 meses. «¿Le gusta?». Sofía consideró la pregunta con más honestidad de la que probablemente esperaba tener que usar en ese momento. «Me gusta el trabajo», dijo. «El trato al cliente, el producto, la responsabilidad. El ambiente a veces es más difícil de lo que debería ser. Lo entiendo». Esperanza lo dijo con la simplicidad de quien dice algo que sabe de primera mano, no de quien ofrece una frase de consuelo. «El buen trabajo merece un ambiente a la altura». Sofía asintió, sin añadir nada más. Pero algo en su postura cambió levemente, como cuando alguien que ha estado sosteniendo algo con esfuerzo recibe una señal de que puede soltarlo un poco. Esperanza tomó la bolsa de la boutique por las asas de cordón. La sostuvo frente a ella un momento con la sencillez de alguien que no necesita que nadie más vea lo que siente, pero que lo siente de todas formas, con toda la intensidad de lo que ha costado llegar hasta ahí. Pensó en los años en Berlín, en las conferencias, en las delegaciones, en las reuniones, donde había hecho su trabajo con la precisión de quien sabe que cada palabra importa y puede cambiar el resultado de lo que sigue. Pensó en el camino de regreso, más largo de lo que había esperado, con más pérdidas de las que había planeado y con una paciencia que había tenido que construir como se construyen las cosas que duran, despacio, con trabajo, sin rendirse,
Y pensó en esa mañana, cuando se había prometido algo que hacía mucho que no se prometía. Este bolso, esta ciudad, este comienzo que llegaba con ropa sencilla y una cartera vieja, porque los comienzos verdaderos no necesitan vestuario para ser reales. Solo necesitan la decisión de empezarlos. Lo tenía en las manos. Se giró hacia Rodrigo. Él estaba detrás de la caja, con las manos apoyadas sobre el mostrador y una postura que había perdido la arquitectura impecable del principio del día. No estaba destruido en el sentido externo, pero estaba diferente de una manera que iba a tardar en procesarse completamente, la clase de diferente que no se resuelve en una tarde y que requiere el tipo de trabajo que solo se puede hacer adentro. «Señor Rodrigo», dijo Esperanza. Él levantó los ojos. «Mañana a las 9 tenemos la reunión de revisión de operaciones con el señor Hartmann». Hizo una pausa que no fue larga, pero sí completamente deliberada. «Le pido que venga preparado con los indicadores completos del trimestre y con la proyección de atención al cliente para el próximo periodo». No había dureza en su voz, pero había algo que Rodrigo escuchó con la parte de él que ya sabía todo lo que necesitaba saber. La línea clara entre lo que había sido hasta ese momento y lo que sería a partir de ahora, entre la persona que él había decidido ser esa tarde y la persona que tendría que demostrar que podía ser a partir de mañana. «Estaré preparado», dijo. «Bien». Esperanza tomó la bolsa y se dirigió hacia la puerta con el paso tranquilo de siempre. Sofía dio un paso sin pensarlo, un movimiento instintivo de quien quiere hacer algo aunque no sepa exactamente qué, pero la puerta era automática y no había nada que abrir. El gesto quedó suspendido en el aire como una intención sin acción que decía todo lo que tenía que decir de todas formas. Esperanza empujó el cristal suavemente. Afuera, el corredor del centro comercial continuaba con su vida habitual de media tarde. Gente que caminaba sin apresurarse, que miraba vitrinas con la distracción agradable de los días sin urgencia, que llevaba bolsas y paquetes y los pesos ordinarios y benevolentes de los días comunes. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir en la boutique de mármol blanco y luz cálida. Nadie tenía por qué saberlo. Las historias más importantes no necesitan anuncio ni público. Esperanza salió con la bolsa nueva colgada de las asas de cordón y la vieja sobre el hombro, y el paso de alguien que no tiene ningún lugar urgente a donde ir, pero sabe exactamente hacia dónde camina. El corredor la recibió con su ruido de fondo y sus luces de techo, y toda la indiferencia benevolente de los espacios públicos que no te conocen, pero te permiten ser quien eres. No miró atrás. Detrás del cristal, el local brillaba con su luz de siempre. Sofía recogió el papel de seda que había sobrado del empaque y lo dobló con cuidado antes de guardarlo en el cajón correcto. Rodrigo no se había movido de la caja. Dentro de unos minutos, Nicolás saldría del fondo con su asistente y con las preguntas que Rodrigo tendría que responder. Esas respuestas darían forma a lo que siguiera, una evaluación honesta, un proceso que Nicolás conduciría con la metodología de quien cree en la corrección antes que en el castigo. Un periodo en el que Rodrigo tendría que demostrar, con tiempo y con actos concretos, que se puede ser mejor de lo que uno fue cuando nadie creía que importaba cómo se trataba a alguien. No habría una decisión apresurada esa tarde. Habría algo más exigente, la responsabilidad de cambiar en silencio, sin testigos ni aplausos, porque esa es siempre la única manera en que el cambio real ocurre. Rodrigo lo sabía. Lo sabía de la manera más clara posible, la manera en que se saben las cosas que llegan por el cuerpo antes que por la cabeza, porque esa tarde había recibido una lección que ningún manual de ventas podía enseñar, que el valor de una persona no se lee en la bolsa que lleva al entrar, sino en lo que tiene adentro cuando la abre. Sofía miró hacia la vitrina central.
La plataforma estaba vacía y el pequeño reflector iluminaba un rectángulo de luz sin objeto, esperando la siguiente pieza que alguien colocaría ahí con cuidado al día siguiente. Afuera, en algún punto del corredor, Esperanza dobló en la esquina y desapareció de la vista. Llevaba la bolsa de cuero caramelo oscuro, con sus costuras dobles y su herraje discreto, que había venido a buscar esa tarde con una promesa sencilla y la certeza tranquila de quien sabe exactamente quién es antes de que nadie en ningún local se lo confirme o se lo niegue. Y se la llevaba exactamente como había planeado, con tiempo, con calma, con la dignidad completamente intacta. Si esta historia llegó hasta donde más importa, suscríbete y activa la campanita. Hay muchas más historias como esta esperándote.